Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia, por venir aquí a Estudios Históricos. Y vamos a comenzar esta plática, este ciclo que llamamos Conversando con, en este caso con Ernesto Ojaslavsky, que nos hace el honor, el gusto de tenerlo aquí entre nosotros. Él es doctor en estudios sobre América Latina por la Universidad Complutense de Madrid. También por ahí dicen que es doctor en Geografía e Historia. Más o menos. Bueno, y estudió su maestría en estudios andinos con especialidad en antropología e historia. Es investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional General Sarmiento. Está a cargo de las asignaturas Historia Latinoamericana e Historia Latinoamericana Contemporánea de América Latina. Actualmente es codirector de la maestría en Historia Contemporánea en la que dicta el seminario Historia Latinoamericana Contemporánea. Se ha dedicado en los últimos años a investigar sobre historia política y de las ideas de Argentina, Brasil y Chile en el siglo XX. Coordina el taller de discusión Las derechas en el Cono Sur, siglo XX, y tiene algunas publicaciones. No voy a leer todas porque son muchas, pero tiene un libro con Fabio Verdona, se llama Circule por la derecha, percepciones, redes y contactos entre derechas sudamericanas 1917-1973, editado en 2016, este año. Otro libro con Olga Echeverría, Las derechas en el Cono Sur, que parece que es una colección, ¿no?, de publicaciones. Y otro libro que se llama Laicidad y América Latina, Política, Religión y Libertades desde 1810, editado aquí en México. ¿Por qué italiano? Piso, jurídica, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También tiene diversos ensayos, entre los más recientes, Organizaciones y Prácticas Anticomunistas en Argentina y Brasil, 1945-1966, en la revista Estudios Iberoamericanos, que se edita en Porto Alegre. Ese artículo también es de este año, es ensayos de este año. El rostro humano de la historia del Estado, en la revista Estudios Sociales del Estado. América Latina, 1950-89, perspectivas desde la historia comparada, desde la historia comparada. El Estado argentino y sus políticas públicas, algunas discusiones historiográficas en la revista Sociedad y Economía, entre muchos otros ensayos. Pues muchas gracias, Ernesto, por acompañarnos, y te damos la palabra. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Lo que yo había entendido de la propuesta se trataba de dar a conocer un poco cómo y por qué uno estudia ciertas cuestiones, ciertos problemas, o cómo es que llega a un conjunto de preocupaciones. En mi caso, lo que he estado investigando en los últimos 2 años son dos grandes temas, a priori no muy conectados, pero los dos me interesan. Uno tiene que ver con las juventudes de derecha de los años 60, una especie de oxímoron, ¿no? Porque cuando uno imagina qué significa ser joven en los 60, inmediatamente tiene la representación del Mayo francés o de las manifestaciones estudiantiles en buena parte del primero, segundo y tercer mundo. Entonces me interesaban esos otros jóvenes radicalizados a la derecha. Y el otro tema que también me interesó, me convocó desde hace un tiempo, tiene que ver con las identidades y las prácticas políticas de los peronistas y los antiperonistas fuera de Argentina. Esto es tratar de entender por qué gente en Chile, en Uruguay, en Paraguay,
en Brasil, en Colombia, en Perú, se declaraban peronistas o se declaraban antiperonistas. Entonces, ese misterio me interesa, tratar de develar por qué se definían en función de unas identidades que eran estrictamente argentinas una serie de sujetos que no eran argentinos. Tratar de entender cuál era la racionalidad que había en esa toma de voz. Sobre esas dos cuestiones he estado investigando. El primero de los puntos, el que tiene que ver con las juventudes de derecha, yo llegué básicamente porque lo que había venido estudiando son las mitologías conspirativas. Esto es aquella serie de denuncias que suponen la existencia de un complot que organiza un esfuerzo sistemático por dominar el mundo. Entre esas mitologías que han abundado en el mundo occidental desde el siglo XIX hasta aquí, una de las más recurrentes es la mitología de la conspiración judía, que supone que tanto los capitalistas como los detractores del capitalismo lo mismo son títeres de algún tipo de contubernio rabínico, y que en consecuencia tanto Moscú como Washington son esencialmente títeres del dominio judío. Dentro de esa mitología, a mí me interesó en particular una que es una mitología creada en Argentina en los años 60, que recibió el nombre de Plan Andinia, que es un plan apócrifo según el cual el Estado de Israel habría preparado un plan de contingencia para cuando perdiera una guerra, que consistiría en crear en la Patagonia un segundo Estado de Israel. Lo que yo hice fue reconstruir quiénes inventaron el plan, quiénes lo difundieron, y lo que encontré es que muy probablemente, no puedo afirmarlo de manera rotunda, pero muy probablemente quienes inventaron ese plan fueron dos de los hijos de Adolf Eichmann, secuestrado en Buenos Aires, oportunamente. En los años 60 es probable que hayan pergeñado una primera versión de este plan. Cuando me puse a investigar entonces sobre este proceso, lo que hice fue pedir información en lo que se llama la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, que almacena el viejo archivo de la vigilancia política de la policía de la Provincia de Buenos Aires, que es el archivo de inteligencia más grande que hay en Argentina. Entonces, cuando solicité información sobre organizaciones antisemitas de extrema derecha de los años 60, me enviaron un conjunto de documentos donde se hacía referencia a distintas organizaciones. Organizaciones como el Frente Nacional Socialista Argentino, Juventud Revolucionaria Argentina. Eran grupúsculos al final, no eran compuestos por muchas personas, probablemente muchos de ellos no eran más que sellos, ¿no? Nombres un poco vacíos. Pero lo que me llamó la atención es que en buena medida eran agrupaciones de jóvenes, ¿no? Agrupaciones de gente de 18, 20 años, 22 años, estoy hablando de comienzos de los años 60. Y comencé a prestarle atención a esa dimensión generacional, que hasta entonces me había pasado completamente desapercibida, ¿no? Yo había leído sobre estas organizaciones, pero nunca me había detenido en el dato de la juventud que tenían ellos. Sí había percibido la juventud de las organizaciones de izquierda, de las organizaciones estudiantiles o de las vanguardias artísticas, pero nunca me había detenido a imaginar siquiera que pudiera existir una juventud de derecha en los años 60. Es decir, mi suposición, que era una suposición absolutamente infundada, era que la revolución cubana había impactado efectivamente en toda la juventud y a toda la había bandeado hacia la izquierda. Y lo que me demostraban estos documentos de la vigilancia policial es que la revolución cubana efectivamente había impactado a todos, pero los impactos habían sido muy diferenciados. Y así como para muchos había significado un sueño, para muchos otros había significado una pesadilla. Entonces lo que he tratado de hacer es una suerte de análisis social de estos jóvenes, ¿no?
yo me dediqué a mirar cosas de Argentina y establecí contactos con una colega uruguaya que miraba cosas ocurridas del otro lado del Río de la Plata, y con otra colega que miraba cosas ocurridas en Chile, como para establecer una vía comparativa. Y hay varios datos que parecen muy significativos de esta juventud politizada, ¿no? Que hasta ahora bastante poco estudiada. Uno de esos rasgos, por lo menos para mí más llamativos, es que tienen identidad generacional. Esto es, hablan como jóvenes, se expresan como a la vanguardia de la juventud, ¿sí? Tienen una clara conciencia de esa pertenencia etaria. La segunda característica que me llama la atención, que está asociada a esta primera, es el hecho de que cuando tienen que definir cuáles son los rasgos que tiene su adversario político, recurren también a identificar a otros jóvenes. Entonces, definen como adversarios políticos a otras juventudes politizadas, las que podemos imaginar, de izquierda, agrupaciones estudiantiles, pero también a jóvenes involucrados en actividades culturales, sociales, que no son de izquierda. Hippies, consumidores de drogas, homosexuales, ¿sí? Entonces, en general, todos aquellos que parecían responder a patrones, ¿no? Estilos de vida, que no eran exactamente los que una juventud más conservadora pretendía sostener, eran objeto de escarnio, de persecución y en algunos casos de golpiza. Entonces, por ejemplo, tiene un claro contenido antifeminista. Insisten todo el tiempo en la necesidad de restaurar aquellas jerarquías tradicionales que se habían venido erosionando. Cuando digo tradicionales me refiero a la del varón sobre la mujer, pero también a la del profesor sobre los estudiantes, a la de los padres sobre los hijos. Entonces, estas criaturas me resultan especialmente interesantes en el siguiente punto, que es que se trata de jóvenes que salen a hacer política, que salen a la calle, que publican sus ideas, que están dispuestos a pegar, a que les peguen, para tratar de restaurar un conjunto de jerarquías que implican la resubordinación de los jóvenes respecto a los adultos. También es posible encontrar mujeres en estas organizaciones, que cuando tienen que expresar sus ideas, van en el sentido también de proponer una restauración de los valores tradicionales. Entonces, estas son mujeres, son jóvenes comparables un poco a las mujeres anticomunistas de Chile del 73 que estudió Margaret Power. Esto es, son mujeres que a través de un conjunto de prácticas innovadoras, porque salen de la casa, se van 2 o 3 días a un congreso, porque dejan al marido con los hijos, a través de un conjunto de prácticas innovadoras, salir con la cacerola a hacer ruido, insultar a los militares, insultar a los políticos en la calle, a través de un conjunto de prácticas innovadoras, por así decir, modernas, lo que intentan hacer es restaurar formas tradicionales de vida social. Entonces, entender ese rasgo, ¿sí?, es de las cosas que a mí me resultan más interesantes. No lo he logrado hacer, por otra parte, lo adelanto para que no haya esperanzas en ese sentido. Me resulta un ejercicio interesante tratar de entender eso en lugar de condenarlo a priori, ¿no?, de suponer que son idiotas que están trabajando en su contra. No, más bien me resulta un desafío entonces encontrar que en los 60 cabían una serie de sensibilidades políticas que no se agotan ni en el reformismo ni en el radicalismo de izquierda, sino que por el contrario, ¿sí?, están también testimoniando otros impactos y otras lecturas de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el asunto sobre el cual estoy tratando de dar la vuelta. El otro gran tema que les mencioné que estuve investigando tiene que ver con los lazos del peronismo fuera de Argentina y del antiperonismo fuera de Argentina.
ahí me sirvió mucho revisar archivos en Montevideo y en Río de Janeiro, especialmente archivos de políticos, en los cuales uno puede descubrir las cartas. Las cartas en general son lugares en los cuales la gente solía ser más honesta que en los programas políticos, ¿no? Solía escribir con mayor confianza, con mayor honestidad. Entonces, aparecen ahí algunas referencias sobre cómo veían el peronismo, cómo veían el antiperonismo en Brasil, en Uruguay, en Chile. Lo que yo pude encontrar a partir de revisar algunos expedientes, unos legajos personales en el Centro de Investigación y Documentación de Historia Contemporánea de la Fundación Getúlio Vargas, es que hubo una serie de figuras del periodismo y de la política de Brasil de mediados del siglo XX que establecieron vínculos directos con el peronismo. El que yo más reconstruí es un periodista bahiano llamado Geraldo Rocha, que tenía periódicos y que ponía sus periódicos a disposición del político que quisiera pagar. Lo particular de Rocha es que también se los ofreció a Perón y que Perón los compró. Entonces ellos mantienen una relación durante todo el peronismo, lo cual permite dar por buenas algunas de las interpretaciones que hay en el campo de las relaciones internacionales, en el sentido de que el peronismo adquirió socios o simpatizantes en el exterior. Esto está efectivamente más o menos comprobado. El peronismo compró radios en Chile, compró prensa, enviaba propaganda, afiches callejeros a través de valijas diplomáticas. El peronismo puso dinero en la campaña presidencial de Vargas en el 50, en la de Ibáñez en Chile en 1951, en la de Herrera en Uruguay por esos años. Digamos que efectivamente, si uno quisiera entender a los peronistas fuera de Argentina como mercenarios, tendría elementos. Lo que me resulta interesante del caso de Rocha es que él sigue siendo peronista después de la caída de Perón. Y de hecho, después de que Perón se exilia, sale a Paraguay primero, Venezuela después, sigue habiendo correspondencia entre Perón y Rocha. Y el propio Rocha se encarga de auxiliar a los peronistas exiliados en Brasil. Es el que se encarga de mantener una red de información para Perón y también desarrolla una tarea que es la de producir en Brasil revistas peronistas que mete de manera, a través de contrabando en territorio argentino. Y esto lo hace en momentos en los cuales Perón no le puede pagar. Cuando uno mira a Chile, encuentra entonces también una serie de figuras que parecen responder al estímulo monetario. Pero encuentra también otra serie de sujetos, entre ellos, por ejemplo, alguien que fue senador, Guillermo Izquierdo Araya, es un sujeto que su ideario político no es muy distinto del ideario que el peronismo va a sostener en los años 40. Tiene ideas muy parecidas a finales de los 30, en los años 40 y después de la caída de Perón. Entonces su acercamiento, entiendo yo, que no guarda relación, no lo excluye, pero no guarda relación directa con la provisión de dinero, sino con cercanía ideológica. Por lo tanto, la tesis del mercenarismo de los peronistas me parece que tiene que ser sometida a un análisis mucho más concreto de cuáles son las figuras, ¿no? Porque en algunos la identificación con el peronismo es absolutamente epidérmica y en otros, por el contrario, se sostiene incluso en los tiempos de vacas flacas. Con respecto al antiperonismo, lo que encontré es que en el campo político uruguayo en los años 40 y en los años 50, al igual que en Brasil, el antiperonismo es una fuerza, diría yo, dominante de la política local. Es decir, no dudan en expresarse como antiperonistas los antivarguistas en Brasil, lo cual es previsible, pero también un conjunto de los varguistas. Y el principal conflicto que tiene Vargas para
imponer un tratado comercial con la Argentina peronista es que no lo quiere su canciller, no lo quiere Itamaraty, ¿no? el cuerpo diplomático brasileño. Por lo tanto, ahí me parece que hay algún tipo de elemento que hay que explicar. ¿Por qué la unanimidad del antiperonismo en Uruguay o en Brasil, ¿no? Y ahí la noción a la que yo eché mano es la noción de usos del antiperonismo. ¿Por qué preocupa en Montevideo lo que hace el peronismo? ¿Por qué preocupa en Río de Janeiro? Me parece que lo que hay que entender es que detrás de cierta caracterización de lo que se supone es el peronismo o hace el peronismo, lo que hay es un esfuerzo por tratar de incidir también en la escena local. Entonces hay menos una lectura reposada de lo que el peronismo es y mucho más un uso de la situación argentina. Hay mucho más una intención de aprovechar la caracterización de Argentina como para obtener réditos propios. El mote de peronista se usa tanto en Uruguay como en Brasil con un sentido que es peyorativo y que es acusatorio, ¿no? Yo recuerdo una carta que le escribe un dirigente político brasileño a otro, donde están hablando de Vargas, ¿no? Acerca de las maniobras políticas y si Vargas se va a ir o no se va a ir. Y uno le dice, yo pienso que no se va a ir porque, y si lo escribe en portugués, él iba a hacer una peronada, no se va a ir y él va a hacer una peronada, ¿no? Y no había una nota al pie diciendo peronada quiere decir tal cosa, lo cual da cuenta que por lo menos para esos interlocutores resultaba obvio el término peronada, ¿no? Y resultaba obvia la asimilación entre Vargas y Perón. De allí entonces que uno pueda entonces entender la extensión de la mancha del peronismo o del antiperonismo en función no tanto de lo que la Casa Rosada y el peronismo proponía, sino más bien en función de los intereses de los actores fuera de Argentina. No hay, en ese sentido, como dije, no hay tanto peronismo o antiperonismo, sino uso para tratar de favorecer el posicionamiento de esos actores en un escenario local. Eso más o menos quería decir. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, la idea de este formato aquí que hemos escogido, por eso se llama Conversando con, es que el ponente, el conferencista, pues haga una introducción y ahora toque la participación de ustedes, de nosotros, en entablar un diálogo con nuestro ponente, con nuestro conferencista. Aprovéchense porque se va a Argentina, no se va a quedar para siempre aquí. Entonces pues tienen la palabra para hacer preguntas, algún comentario y entablar esta conversación que estamos ofreciendo. Sí. Sí, pues con respecto al primer tema sobre estas juventudes de derecha, aquí en México con el caso del muro, pues creo que es interesante ver el perfil como de la educación que recibieron estos jóvenes, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos que provenientes de colegios católicos y que ya en el ámbito universitario pues lo que proponen es como este saneamiento de la universidad y aquí en el grupo del muro como retomando esta tradición liberal clásica de Vasconcelos, ¿no? Y hablando del espíritu y pues también, o sea, criticando, catalogando como inmorales, hasta pornográficas, muchas manifestaciones culturales. Entonces, ¿cuál sería en otras naciones como el perfil educativo de estos jóvenes? Sí, yo completaría el comentario diciendo que en el caso del muro, efectivamente, que coincide mucho con las fechas que tú señalas, era un movimiento no solo muy católico, también muy anticomunista, con simpatías fascistas, un poco tardías, porque bueno, ya tantos, pero sí con ciertas simpatías con el fascismo o con el nazismo,
y además muy antiestatista. A pesar de que estaban en una universidad pública, tenían rasgos de antiestatismo, como de fomentar una cierta idea de que todo lo que es Estado es corrupción. Y bueno, en ese momento el PRI era el momento, digamos, de más dominio del PRI, ¿no? Y entonces, pues era fácil, bueno, no era fácil, pero era muy comprensible ser antipriista, porque efectivamente, pues era un sistema muy autoritario y muy corrupto, ¿no? Pero sí, yo diría, a mí no me tocó directamente ya esa etapa, pero sí lo que recuerdo por mis familiares y por lo que vi en la universidad, Carlos también recordará, es sobre todo ese carácter anticomunista, ¿no? muy marcado, y esa idea también muy católica, pero también un sesgo antiestatista, ¿no? que yo lo detectaba aquella vez. Y también creo que no eran tampoco muy pro-norteamericanos, que también podría haber sido un rasgo, ¿no? de la derecha, que en ese momento un poco en México, digamos, ser pro-norteamericano era también ser medio anticomunista, pues, ¿no? Pero en este caso ellos no eran muy pro-norteamericanos, que yo recuerdo. Y creo que sobre lo otro, sobre lo del peronismo como un asunto peyorativo, pues un poco ese papel que hoy juegan cuando dices chavista, ¿no? Metiendo ahí en una misma concepto a todo lo que no te gusta y suena medio izquierdista o medio ultra o medio radical o medio, ¿no? Radicaloso, pues. Son chavistas o son prochavistas. Aquí en México se está utilizando ese adjetivo para calificar a algunos adversarios políticos. Bueno, todos sabemos a quién nos referimos aquí en México, ¿no? Y se dice, y en otros lados he oído también usar esa palabra como un adjetivo denigrante políticamente, ¿no? Digo, nada más como una mención, ¿no? Pero tú habías pedido la palabra. Sí, es una pregunta que tiene que ver con la primera pregunta, por eso la hago ahora, no después. Es cierto, en el caso del muro, en el caso de los movimientos de derecha mexicanos, la escuela es fundamental. A diferencia de los movimientos católicos de los años 20, de los años 30, donde la parroquia, la acción católica tiene una función organizadora, aquí es el colegio. Son los colegios maristas, son los colegios lasallistas los que hacen esto. ¿Cómo es en el caso de Argentina? Esta derecha argentina, y preguntarte si has hecho alguna comparación, por ejemplo, con otras organizaciones similares de jóvenes de la época, y pienso en la Shomer Al-Zahir, como por ejemplo un modelo de juventud judía, de izquierda, sionista, sobre todo porque son modelos interesantes. La Shomer tiene un vínculo comunitario, ¿no? más que de colegios, más que de escuelas. Y bueno, y preguntarte ¿cuál ha sido el producto de la correlación con Chile, Uruguay en esta exploración de derecha? ¿Se has encontrado similitudes, diferencias? ¿Alguien más? O digamos que Ernesto conteste y luego seguimos. ¿Nadie? Bueno, gracias por las preguntas. Son jóvenes católicos, eso no queda duda. Los católicos son probablemente todos los jóvenes en la década de los 60, ¿no? Un porcentaje arriba del 90% en Argentina, y dependiendo del país todavía más. Pensemos que el catolicismo de los años 60 es un mundo muy heterogéneo. Lo mismo se declaran católicos Gustavo Gutiérrez, el creador de la teología de la liberación, ¿no? Y Plinio Correa de Oliveira, creador de la tradición, familia y propiedad. Y los dos están adentro de la iglesia, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que recortar un poquito más para saber de qué católicos en particular estamos hablando, ¿no? Podemos pensar los jesuitas.
el lugar que tuvieron los jesuitas en el arco ideológico entre los años 20 y los años 60. ¿No? Desde campeones de la reacción a modernizadores de las ciencias sociales en América Latina. Entonces, no alcanza con saber que son católicos, sino que hay que pasar bisturí más fino para saber de qué catolicismo en particular estamos hablando. Lo que yo he encontrado es que efectivamente vienen de colegios católicos, pero no solo de colegios católicos, vienen también de colegios públicos. Vienen en algunos casos de familias venidas a menos, de familias que tienen más apellido que dinero y que convierten esa suerte de resentimiento en una lectura decadentista sobre el devenir nacional, ¿no? Y que ellos vengan de colegios, pero también de universidades públicas, es lo que explica que las instituciones educativas sean el escenario de la disputa. Aquí uno puede encontrar probablemente una diferencia entre los 60-70 respecto de los 80-90, porque uno encuentra que efectivamente la UNAM es sede de disputa, uno encuentra que la Universidad de Buenos Aires es sede de disputa, la Universidad de Chile, incluso la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Sao Paulo es un objeto de disputa entre organizaciones estudiantiles que tienen fundamentos ideológicos que se oponen. Pero de igual manera uno podría decir que en los años 80 y 90 esa disputa ha terminado, ¿no? Y que en buena medida lo que uno podría llamar la derecha social renunció a la tarea de regenerar la educación pública y optó por construir sus propios nichos educativos. Entonces claramente hay, ¿no? Dependiendo obviamente del país, pero hay un sistema educativo católico, bastante católico, de élites, ¿no? Que no compite con el público. Sencillamente tienen ámbitos de reclutamiento y estrategias de reclutamiento bien diferenciados. Y el sistema público queda relegado, ¿no? en las preferencias. Pero lo que encuentro en los años 60 y 70 es que están dispuestos a dar la batalla para depurarlo. O sea, la Universidad de la República en Uruguay es así, es la lucha contra el jacobinismo, centralismo y laicismo. Está expresado también como la lucha del interior contra el Montevideo urbano de los doctores. Con respecto a la comparación con otras juventudes, yo las comparaciones que he hecho es con otros jóvenes de derecha, no con otras juventudes, ya sea con algún lazo comunitario, religioso, étnico, sino con otras juventudes que están vinculadas entre sí por razones o por argumentos ideológicos, ¿no? Que expresan entre sí una camaradería más o menos transnacional, ¿no? Que comparten bibliotecas, comparten publicaciones, etc. De la comparación que yo he hecho con Uruguay y con Chile, lo que encontré es que probablemente la de Argentina sea la juventud más radicalizada, la que está más a la derecha, la que es más reaccionaria, probablemente. Las de Uruguay, por el contrario, tienen que dialogar con la tradición política dominante, que es partidocéntrica. Es un país en el cual los dos principales partidos, el blanco y el colorado, son países más viejos que la nación, casi como en Colombia. Por lo tanto, la convicción que hay en Uruguay hasta 1973 es que la política se hace a través de los partidos. Pueden detestar, pueden putear cada tanto contra el partidocentrismo, pero ellos tienen vínculos con los partidos, sobre todo con el partido blanco, ¿no? Con algunos sectores del coloradismo no ballista, cosa que en Argentina no vamos a encontrar de ninguna manera. Los partidos políticos son parte del tipo de democracia que hay que eliminar. En Chile me parece que están en una posición más cercana a la de Uruguay que la de Argentina, porque hay efectivamente una derecha con algún poder electoral, está desde el año 66 en el Partido Nacional. Por lo tanto, el discurso de estas juventudes, si bien es anticomunista, le deja al menos algún resquicio para alianzas o para acuerdos tácticos con la derecha política. No tiene ese nivel de denuncia civilizatoria que uno puede encontrar en la derecha argentina, que en los jóvenes de la extrema derecha
de la extrema derecha argentina, ¿no? Otra diferencia probablemente es que en Uruguay los tonos católicos están muy aminorados. Son católicos los jóvenes uruguayos, pero son lo suficientemente inteligentes como para no decirlo. Porque afirmar la pertenencia católica en Uruguay es claramente condenarse al ostracismo político, ¿no? Entonces no aparecen estas afirmaciones, mientras que en Argentina y en menor medida en Chile esto no es un objeto de preocupación, ¿sí? El otro punto que yo señalaría, que tiene que ver un poco con el que mencionaba en primer lugar, es la valoración de la democracia. Mientras que en Uruguay lo que campea es la convicción de que hay que sanear la democracia, eliminar a aquellos actores que no son leales con la democracia. En Argentina y después en organizaciones como Patria y Libertad en Chile, lo que hay es la convicción de un agotamiento de la democracia, ¿no? Y que aquello solo sirve para que los comunistas tengan su agosto. En consecuencia diría yo que en el caso de Argentina hay una impugnación mucho mayor, mucho más radical, irreversible y menos política, ¿no? Menos pragmática a la vida política más o menos cotidiana, ¿no? Me parece que esas son un poco algunas de las diferencias que se pueden encontrar. Me parece que tanto la uruguaya como la argentina tienen muestras de violencia política, ¿no? Que en Chile diría yo que recién se desatan bajo el gobierno de Allende, pero en el caso de Argentina uno encuentra un conjunto de episodios tras el secuestro de Eichmann, secuestros de personas, asesinatos de personas, cosas que en Chile no ocurrieron, ¿no? Sino hasta bien avanzado el gobierno de Allende. Sí. Sí. Buenas tardes, doctor Borges Lapsi. Bienvenido a México de nuevo. Pues tengo dos preguntas. Una, en todos estos movimientos de los años 50, 60, bueno, 60, 70 sobre todo, ¿cuál es el papel que tiene el corporativismo como elemento de la propuesta política de todos estos grupos de derecha radical? Sabemos que el corporativismo pues era algo más o menos constante entre todos estos grupos que antes de la Segunda Guerra se podía definir cercano al fascismo o simpatizante incluso del nacionalsocialismo, o del franquismo incluso, pero ya después de la Segunda Guerra, ¿qué pasa con esta tendencia? Porque ¿es nada más un discurso anticomunista meramente reactivo o hay una propuesta de nación en estos grupos que pasa por el corporativismo o no? ¿O va más por el lado de sanear la democracia, como mencionaba del caso uruguayo? Y la otra pregunta es, ¿cuál fue el impacto del Concilio Vaticano II? Si hubo una oposición a la Iglesia o más bien una reinterpretación conservadora del conservadurismo. Por ejemplo, conocerá por la tesis de Mario de todo este conflicto que hubo entre el Yunque y los tecos sobre este tema del Concilio Vaticano II, que decían que Pablo VI era un judío infiltrado. Había enfrentamientos de esta naturaleza. ¿Cuál es falso? Era comunista. Sí, todo eso junto. Y o sea, hubo un enfrentamiento de este tipo entre estos grupos anticomunistas sudamericanos, o no fue tan escandaloso. Sí. Bueno, si bien mencionaste algunas cosas, ¿cuáles serían como los principales mecanismos de acción de estas juventudes? Si, por ejemplo, en comparación con juventudes de izquierda que incluso marchas multitudinarias o salones de universidades hacían lo mismo, tenían algunos mecanismos. Y bueno, igual relacionado con esto, si los partidos políticos pues eran vistos también como un enemigo más, ¿había alguna propuesta al respecto sobre otro tipo de sistema político o no había propuesta? Yo te preguntaría cómo se conjugaba esta cuestión de la identidad de ser jóvenes, que mencionaba de
Entonces hay una diferenciación, una conciencia de generación y una diferenciación ante los padres, me imagino, ¿no? Pero esto de, pues es fácil imaginarse con la izquierda, ¿no? Los jóvenes vayan más adelante, ¿no? Pero esto de ser conservadores, ¿no? Están tratando de conservar, o sea, lo digo en este sentido de cuál es el nuevo proyecto conservador que los hace distanciarse e identificarse como algo nuevo, como una propuesta nueva frente a lo que hacían las generaciones de arriba o sus padres, ¿no? Digo, es fácil imaginarse jóvenes conservadores, pero que tengan una nueva identidad como generación, ahí es mi pregunta, ¿cómo se conjuga esto de ser conservador y tener conciencia de generación? Damos chance a otra. Sí, es una muy sencilla. Si hubieron enfrentamientos entre los diferentes grupos de jóvenes de izquierda y de derecha, violentos, si se tenían como en la mira y tenían claridad que era una lucha de unos contra otros, o era frente a otras generaciones, sea en su rescate o rompiendo con otras generaciones. Aquí en México con el muro se sospechó por algún tiempo, no sé si por algún tiempo, pero había sospecha de que había grupos del mismo gobierno que financiaban el muro. O sea que pues, algunos miembros del gobierno, algunos sectores del gobierno aprovechaban un poco para pues, provocar incidentes, ciertos conflictos que en un momento dado pudieran aprovechar políticamente. En el caso también que nos platicas, también había, digamos, sospechas o evidencias de algún financiamiento gubernamental. No oficial, digamos, no digo no abierto o institucional, sino de algunos sectores del gobierno. Bueno, sobre el peso del corporativismo. Es cierto que está presente sobre todo por la vía de la Falange, ¿no? Un tipo que lee mucho a Primo de Rivera. Pero a su vez diría yo que son sujetos mucho más interesados en la acción más que en la doctrina. No quiero tampoco caer en caracterizaciones muy esencialistas, estamos hablando de gente de 18 años. Es más o menos natural que alguien a los 18 años, a inicios de los años 60, tenga más sed de acción que de definición de principios doctrinarios, ¿no? Pero es cierto que había corporativismo, pensado en líneas generales como un reemplazo, diría yo, tanto de la economía como de la política. Pero no es algo sobre lo cual haya demasiado detalle sobre cómo debería hacerse, porque efectivamente detallar habría implicado entrar en discusiones. Pero corporativismo significaba un niño a la iglesia, sin lugar a dudas, significaba un niño a las Fuerzas Armadas, significaba ponerse en un conjunto de tradiciones, incluso tradición fascista, sin pagar el precio de declararse fascista. Un precio ciertamente alto después de la segunda posguerra. Pero eso estaba presente, diría yo, pero creo que no había demasiada especificación acerca de cómo esto se iba a llevar a cabo. A veces hablaban de una democracia orgánica, o representación de los productores, ¿no? Cámaras funcionales, ese tipo de aseveraciones, sin dar demasiado detalle. En algunos casos aparecía como compatible con la representación partidaria, en otros aparecía como alternativa. El Concilio Vaticano II está claro que impacta en todo el mundo católico. Probablemente, como dice José Zanca en un libro, el Concilio Vaticano II implica el fin de la cristiandad. Con esto lo que quiere decir es que lo que legitima el Concilio Vaticano II es la existencia de opiniones divergentes, pero todas legítimamente católicas. Es decir, el Concilio lo que hace es legitimar el estado de discusión. El Concilio no inventa la diversidad católica, esta existe efectivamente desde que hay catolicismo. Lo que hace el Concilio Vaticano es admitir la legitimidad del debate acerca de cómo debe ser la tarea pastoral, cuál debe ser la orientación de la Iglesia, cuál debe ser el vínculo del Vaticano con los obispos, de los obispos con los sacerdotes, de los sacerdotes con los fieles.
fieles. Y sobre esto hay obviamente más de una postura, siempre la hubo. Lo que pasa es que el concilio está diciendo, bueno, discutamos. Entonces, esto obviamente pone a la Iglesia en estado de discusión y significa el fin de la cristiandad en el sentido de que debe imaginarse como una comunidad necesariamente heterogénea, lo cual contradice efectivamente todos los principios del catolicismo intransigente. Hay muchísima discusión, obviamente. Hay algunos militantes del sedevacantismo, ¿no? De la idea de que el papado ha caído también en manos de la conspiración, pero son sujetos bastante marginales. La tradición familia y propiedad es una de esas organizaciones, pero digo que el mainstream católico no se aleja del Vaticano, porque la Argentina es una iglesia muy romana, una iglesia muy creada a fines del XIX, muy monitoreada por Roma. Entonces, si Roma va a la derecha, la iglesia argentina va a la derecha y viceversa, ¿no? Perdón, viceversa no, digo, por el contrario, si la iglesia romana va a la izquierda, la argentina la sigue, no por afinidad ideológica, sino por seguidismo. Entonces, obispos que son muy conservadores se ven forzados a adoptar una agenda que les queda muy a la izquierda. Entonces, lo hacen a regañadientes, no por simpatía, y no porque viene de Roma. Yo diría que genera discusiones, pero entre grupos que son muy minúsculos y sobreideologizados, que son los tipos que estudian las encíclicas, no son los jóvenes que a mí me preocupan, que dedican más tiempo a preparar atentados o a agarrarse a piña con otras organizaciones juveniles, no están con esa cuestión. No son jóvenes que dependan de la iglesia tampoco. Claro que hay vínculos con sacerdotes, Mario ha investigado bastante sobre ese asunto. Son organizaciones de católicos, pero no son organizaciones de la iglesia. ¿Sobre qué es lo que hacen? Sobre las prácticas políticas. Efectivamente, cada tanto se intercambian golpes, en algunos casos se intercambian disparos con diversas organizaciones de izquierda, sobre todo entre estudiantes, en algunos casos con sindicatos. No organizan marchas multitudinarias porque no son nunca multitudes, ¿no? Está claro que el sentido general de la movilización en los 60 y los 70 va hacia la izquierda, no son millones los que mueven, pero sí organizan actos. Por ejemplo, tras el secuestro de Eichmann organizan muchos actos de ilustración acerca de lo que había ocurrido. Hay atentados, hay algunos secuestros, hay reparto de panfletos, hay por ejemplo una serie de atentados a la sede del Instituto Di Tella, un instituto de arte muy de vanguardia. Se considera que es un nido de comunistas o de algo aún peor, y hay un atentado con gases que generan vómitos y demás. Eso a finales de los años 60. Después otros participan de una operación que hacen en el verano del 67, por la cual en la ciudad de Buenos Aires y en la costa atlántica, en la parte de playas de Buenos Aires, capturan a los hippies, a los varones con pelo largo, y los rapan, ¿no? Ese tipo de prácticas políticas tienen. Digamos que están en contra de la democracia, pero no queda claro con qué habría que reemplazarlo. Hay aseveraciones sobre jerarquía, sobre el respeto a la nación por sobre cualquier diferencia, pero no hay una propuesta demasiado concreta acerca de cómo sería eso. En algunos casos incluye a Perón, en otros casos no incluye a Perón, en algunos casos incluye a los sindicatos, en otros no. Digamos, no hay una construcción doctrinaria muy sólida. Hay mucho más una sensación de insatisfacción con el orden más que un orden alternativo disponible. ¿En qué sentido hay una identidad generacional, ¿no?, de estos sujetos? Hay una identidad generacional porque ellos se presentan como una vanguardia literal de juventud revolucionaria. Lo que pasa es que esa noción de revolución no es la misma noción de revolución que tienen jóvenes de izquierda, que también se reclaman vanguardia de la juventud revolucionaria. Esta revolución es una revolución que implica restaurar muchas tradiciones nacionales. Es una tradición que implica reponer
aquellos aspectos del ser nacional que habían sido ninguneados desde el siglo XIX. El hispanismo, el caudillismo, el federalismo, ¿no? El modo de vida de las provincias, ¿no? Todo aquello que había sido disuelto, sea por la marea inmigratoria del final del XIX, sea por el populismo, sea por el impacto de una conspiración cubana. Entonces, hay efectivamente una identidad generacional en la cual ellos se presentan como la vanguardia de un pelotón, se presentan como jóvenes cruzados. Su juventud radica precisamente en que están dispuestos a sacrificar todo lo que tienen, que es nada, a cambio de obtener el bien mayor. Entonces, esa identidad aparece con esa marca sacrificial, ¿no? Son constantes referencias a la idea de entregar hasta la última gota de sangre, de sudor, para tratar de que no flamee nunca el trapo rojo. Que es algo que no está en las aseveraciones que realizan organizaciones anticomunistas dominadas por adultos, donde no tienen esta invocación guerrera. Entonces, estos jóvenes, diría yo que esa marca generacional tiene que ver con esta presentación en clave de cruzada, ¿no? de élite autoseleccionada, ¿no? De élite sin compromiso con el orden de las cosas. Por último, sobre lo que preguntaba Saúl, sobre los vínculos con organismos estatales, organismos de inteligencia. Son organizaciones que están infiltradas desde el comienzo, en su mayor parte, y es eso lo que nos ha permitido que en los archivos de inteligencia tengamos noticia sobre ellas. Probablemente no estaban financiadas, aunque si lo estaban, difícilmente íbamos a encontrar registro, pero sí eran organizaciones que contaban con apoyo logístico, con intercambio de información y con cobertura para realizar ciertas operaciones, ¿no? Lo que encontró Magdalena Broquetas revisando juventudes uruguayas del mismo pelaje es que hay organizaciones juveniles en Uruguay que se dedican a difundir información sobre comunistas o criptocomunistas. Entonces, en sus publicaciones sacan la foto, dónde vive, qué hace, dónde milita, dónde ya militó, cuáles son sus intereses, sus amigos. Y lo que ella dice, este tipo de información que publican organizaciones juveniles anticomunistas está organizada de la misma manera que las fichas personales en el Servicio Nacional de Información de Uruguay. Es decir, la inteligencia uruguaya organiza la información de la misma manera que los jóvenes de derecha. ¿Quién es el que la produce? Es difícil de saber. Son la misma persona, también es difícil de saber. Lo cierto es que hay ahí un intercambio claro. En el caso de Uruguay está más o menos comprobado el peso que tiene la estación Montevideo de la CIA, que contribuye con financiación, con la publicación de propaganda y con, podríamos llamar un soft power, ¿no? Una política de seducción a los políticos o a parte del arco político partidario uruguayo. ¿Más intervenciones? Sí. Sobre las mujeres adheridas a estas organizaciones, quería preguntar, primero, que si eran mujeres que provenían de organizaciones femeninas afines a estos grupos o si venían de otros ámbitos que eran reclutadas, que si también hay expresiones en algunas fuentes de documentación, no sé, de otro tipo, donde se diga cuál era el papel de ellas dentro de las organizaciones, cuáles eran las prácticas que ellas iban a tener diferentes, iguales que los hombres, y también si hay expresiones que digan qué iba a pasar con ellas una vez que, en teoría, se lograra esta restauración del orden tradicional jerárquico, si permanecían y iban a volver a lo que iba a pasar con ellas. Sí. Sí, un par de comentarios. Uno es si, bueno, que lo has discutido, ¿no? Lo hemos discutido y tú lo has planteado también en otros trabajos, frente a esta historiografía que prácticamente ve una especie de generación espontánea de estas juventudes de derecha a partir de
el fracaso de Bahía de Cochinos, ¿no? O sea, después de que Cuba se declara socialista, ¡pum!, aparece la derecha, como si antes no existiera, ¿no? Son una invención de los 60 y pues no. Y por otro lado, también en diálogo con otras historiografías que se acercan a estas experiencias de los años 60, pero con la pretensión de conectarlos hacia los 70, ¿no? Es decir, como una antesala de los años 70, porque esos son los que interesan, ¿no? Porque esos fueron violentos. Y entonces, que existe esa otra experiencia previa que permite verla en un proceso mucho más amplio, más allá justo de la Revolución Cubana. Igual me gustaría saber cuál era las formas de reclutamiento. Sí, muy interesante saber si hay una diferenciación genérica en ese sentido, pero en general. Y si había algún tipo de homogeneización de clase, digamos, de diferentes sectores profesionales que pertenecen, o si hay algún grupo predominante dentro de las organizaciones. Bueno, sobre las mujeres, claramente para mí esa es la primera pregunta que queda pendiente para resolver, ¿no? Para entender. Hay dos, una es la de las mujeres, otra tiene que ver con los consumos culturales de estos jóvenes. No sabemos qué música escuchaban, no sabemos qué películas veían, qué novelas, a dónde iban a bailar, qué hacían, aparte de tirotearse cada tanto con juventudes de izquierda, ¿no? Y estudiar en la facultad. Sobre eso solo tenemos prejuicios, no tenemos ningún tipo de información, ya sea porque no los hemos entrevistado, porque no nos parecía relevante el tema, ¿no? Y eso me parece que es crucial para entender efectivamente cuáles eran los puntos de distancia y de cercanía respecto a otras juventudes. Pero sobre mujeres, yo no encontré organizaciones femeninas. Algunas de las organizaciones, como el caso de Tacuara, no incluían mujeres desde el vamos, clubes de varones y vámonos, ¿no? En otras organizaciones uno encuentra que aparecen mujeres en los actos, cuando hacen un acto conmemorando los 10 años de la entrada soviética a Hungría, ¿no? O recordando el paso de Cuba al totalitarismo. Ahí participan distintas organizaciones y habla fulanita, la señorita tal, en representación de las mujeres de la organización. Pero es una representante de una organización que no es feminista, ¿no? En algunos casos está comprobado que tienen vínculos familiares con militantes o dirigentes de esas organizaciones, ¿no? Y que están convocadas para ofrecer una voz paternal contra el comunismo, ¿no? Por eso su entrada en la política es a través de argumentos tradicionales, ¿no? En sus discursos lo que uno puede encontrar es esta invocación a que el comunismo no permite que las mujeres realicen su función primera, que es el derecho y la obligación de criar a sus hijos en un hogar cristiano. Sin embargo, son mujeres que son convocadas en un acto para que hablen en público, lo cual no es necesariamente lo que uno asume como el papel más tradicional de una mujer, ¿no? Entonces, es interesante ver esa combinación de discursos tradicionales con prácticas innovadoras, me parece. No es uno de los temas que más les preocupe, el feminismo les parece que es una muestra más de una serie larga que es el desquicio del mundo moderno, ¿no? Entonces el feminismo aparece junto a otra serie de males como puede ser el hipismo, o como puede ser el comunismo o el ateísmo, ¿no? En consecuencia, las aseveraciones que hacen sobre cuál podría ser el mundo utópico al cual marchar y cuál es el lugar de las mujeres allí, no es una cosa demasiado detallada, por lo que yo vi, ¿no?
pero da la impresión de que sería un universo armónicamente asimétrico, ¿no? Un mundo desigual en que cada uno, varones o mujeres, puedan cumplir con las tareas para las cuales están naturalmente dotados, ¿no? Es un discurso antifeminista, pero también es un discurso contra minorías sexuales, obviamente, ¿no? Pero como dije inicialmente, es muy poco lo que se ha revisado sobre estas mujeres. Piensen ustedes que en general los colegas y las colegas que hacen historia de las mujeres suelen ser personas comprometidas con la causa feminista, ¿no? Y este tipo de sujetos que yo estoy mencionando no son los que generan más empatía con la causa. Entonces hay un problema ahí de empatofobia, ¿no? Gente que no cae bien y que no invita a estudiar, ¿no? Para distinguir su voz. Creo que Mario tiene razón sobre la cuestión de la periodización y de dónde ubicar a esta gente, ¿no? Si son antecesores de escuadrones de los años 70 o si por el contrario reproducen alguna lógica de la Guerra Fría asentada anteriormente, o si es el plan B tras el fracaso de operación de la invasión de Bahía Cochinos. Por eso